Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola mis hermanos, nuevamente un placer y un gusto compartir la palabra con el ánimo, con las fuerzas lo que nos da el Señor. Dice que nosotros nos seríamos con las fuerzas de búfalo, y en esta hora queremos también que ustedes tengan esas fuerzas de búfalo, comiendo de la comida espiritual que Dios nos da en esta hora. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Tu palabra dice que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, mi Dios. Y esa palabra, Señor, la queremos escuchar hoy. Esa palabra, Señor, queremos que quede en nuestro corazón, Señor, que la guardemos, Padre, pero también que nos acordemos que tenemos que ponerla por obra, mi Dios. Gracias. Todo lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, mis hermanos, es un placer nuevamente, como les decía, compartir con ustedes este tema, estas palabras, lo que Dios prepara para nuestro corazón primeramente y para el de ustedes. El tema una vida consagrada no es la vida que queremos llevar nosotros, es la vida que Dios quiere que llevemos. Por eso es una vida consagrada. ¿Qué quiere decir? Que no es lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere que yo vaya haciendo para consagrarnos a Él, para seguir a Él, para declarar su victoria, para declarar que la salvación. Y empezamos a declarar las cosas que Dios hace en nuestra vida. El Señor Jesús, cuando echó de fuera a esa legión de demonios que tenía el Gadareno, dice que el Gadareno de gratitud le decía: déjame seguirte, Señor. Y el Señor Jesús le dijo: no, vuélvete a los tuyos, vuélvete a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y la gente se maravillaba al oír ese hombre que ya había cambiado, ese hombre que andaba en los sepulcros, ese hombre que era agresivo, había cambiado, porque el Señor Jesús lo cambió, porque tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Entonces, una vida consagrada a Dios es la que Él quiere, que tengamos ese encuentro realmente para seguir ese camino de consagración, ese camino de que ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Y yo quiero iniciar con un texto de 1 Samuel 1:26. 1 Samuel 1:26 dice la palabra, hablando de Ana, una mujer que no podía tener hijos, que su rival la irritaba, le hacía burla. En ese tiempo, pues, no tener hijos era algo duro. Y ella, hablando de Ana, dice ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Dios.
por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Dios. Todos los días que viva será de Dios, y adoró allí a Dios. Ana le pedía un hijo al Señor. Cada vez que subían a dejar su ofrenda al templo con su esposo, dice que Ana le pedía al Señor un hijo porque no podía tener hijos. Y lloraba amargamente hasta que se decidió y empezó a derramar su alma delante de Dios, porque no se le movía, no salían palabras de su boca, nomás se le movía. Y Elí dice que la tuvo por ebria, pero Ana sabía lo que tenía en su corazón. Y cuando Dios le contestó su petición, dice que en ese año ella no subió a adorar. Le dijo a su esposo: ve tú, yo no voy a ir hasta que destete al niño, porque cuando vaya entonces lo voy a dejar en el templo, porque yo se lo ofrecí a Dios. Y así hizo ella. Al año siguiente, ya cuando fue destetado el niño, dice que subió Ana, y estas son las palabras que le dijo a Dios: yo te pedí un hijo y tú me lo concediste, y yo te dije que lo iba a dedicar a ti, y entonces aquí está. Y ese niño era Samuel. Samuel fue consagrado a Dios desde que Ana destetó al niño y lo presentó al templo, y entonces Elí se hizo cargo de Samuel. Elí se hizo cargo de Samuel. ¿Por qué? Porque fue apartado. Una cosa consagrada es lo que se aparta del mundo, lo que se aparta de la contaminación y se consagra al Dios vivo. Y así fue Samuel consagrado a Dios. Qué maravilloso es cuando alguien se consagra a nuestro Creador, porque Él nos formó, Él nos hizo, y al fin y al cabo somos de Él. Nada más que el libre albedrío que Él nos da es por si nosotros, si queremos seguir su camino por medio de la palabra que nos está diciendo, o queremos seguir el propio. En Ana estaba a la disposición, si quería consagrar a su hijo, decirle: Señor, perdóname porque hablé apresuradamente. No, ella se mantuvo firme en la promesa que le hizo a Dios, y Dios le concedió al hijo, y Ana lo trajo y se lo ofreció. Todos los días de su vida dijo: aquí estará sirviéndote mi hijo. Y Samuel llegó a ser un hombre poderoso. Llegó a ser un hombre victorioso. Este hombre llegó a ungir al primer rey. Ungió también a David. Y así fue consagrado. Murió Elí y él se quedó. Hay cosas que deben de trascender, como la vida de Samuel. También encontramos en el principio de la Biblia que Dios creó todas las cosas y al hombre lo formó del barro. Le dio vida, le dio soplo de vida y lo puso en el huerto de Edén junto con su pareja. Y dice que Adán platicaba con Dios, como tú y yo ahorita estamos en este lugar. Platicaba con Dios. Dios se paseaba en medio del huerto y yo creo que Adán: ¿cómo estás? Dios platicaba con Adán. No sabemos cuánto tiempo pasó antes de que cometieran pecado. Adán era consagrado a Dios en ese tiempo. Convivía con Dios, le decía a Dios: mira, de todo árbol puedes comer. Mira, vas a sembrar la tierra, te voy a dar el cargo de que tú cuides el huerto. Y así le hablaba a Dios a Adán, como te estoy hablando a ti ahorita. Y entonces, esa era la comunión que tenía Adán con Dios. Era inocente. Era sin pecado. No podía morir, porque no había cometido pecado. Dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero ¿sabes qué? Dios hace la obra en nuestras vidas, y si no perseveramos en una vida consagrada,
entonces alguien va a venir y te va a quitar lo que Dios ya te dio. Dios le dio vida en abundancia a Adán. Dios le puso aquí, mira, esto vas a comer, esto vas a cuidar y esto vas a hacer. Hasta que se halló pecado en Adán por la desobediencia. Ya no fue una vida consagrada a Dios. Y eso es lo que yo quiero decirte, que el pecado aparta de Dios. Así como apartó Adán el pecado de Dios. Ya se acabó la vida consagrada. No sabemos cuánto tiempo estuvo relacionado Dios con Adán en el huerto de Edén. Y se acabó ahí. Y nosotros debemos de guardar lo que ya Dios nos dio. Lo que pagó por nosotros. Y decirle, Señor, yo quiero vivir una vida como tú quieres que la viva, no como yo quiero vivirla. Y hay cosas que a veces uno está tan entusiasmado y le llegan a pasar cosas que quizás lo pueden hacer caer. Y ya no quiere seguir. La palabra de Dios: en el mundo vas a tener aflicción, dice. Pero confía, yo he vencido al mundo. Hay cosas que debemos de pasar, sí, y muy fuertes quizás. Pero dijo el Señor: yo he vencido al mundo. Yo tengo todas las cosas bajo control. Y a veces dice uno: no, yo ya no, ya esto, ya lo otro. Y no es así. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay que ser valientes en tiempos de pruebas y de tribulaciones. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Y yo te quiero contar esta historia de un joven que se llamaba José. Este joven pues soñaba y le decía los sueños a su papá, le decía los sueños a sus hermanos. Y claro, como era joven y sus hermanos eran grandes, pues se enojaban. Porque decía: yo vi unos manojos que se inclinaban delante de mí. Y entonces ellos decían: ¿a poco nosotros vamos a inclinar delante de ti? Tú eres joven, nosotros ya estamos maduros, más jóvenes, más grandes. Y luego decía: yo veía el cielo y las estrellas o la luna y decía a sus papás: ¿a poco tú vas a ser más grande que nosotros? Y era José el soñador, soñaba sueños de los que le daba al Señor, porque a veces hay gente que sueña pero no sabe interpretar los sueños. Y este muchacho, este joven, tenía ese de interpretar sueños, así como Daniel, porque tenía un propósito Dios para este joven llamado José, como le decíamos nosotros, el soñador. Dice que sus hermanos, por envidia, lo vendieron a unos hombres que pasaban por ese camino. Lo vendieron. Y le dijeron a su padre que lo había devorado un león, un oso. Cosa tremenda, empezaron mal los hermanos. Empezaron mal. Porque alguien de ellos quería matarlo. Y por eso te decía, podemos pasar muchas aflicciones, así como las pasó José. José fue vendido. José, cuando creía que iba a estar todo bien porque lo compró un hombre importante, lo compró y lo puso al servicio en su casa. Entonces Dios bendijo la vida de aquel hombre llamado Potifar. Y le dio toda la confianza a José. Y a veces así pasa en nuestra vida. Somos creyentes, tenemos buen trabajo, tenemos salud, tenemos alguna cuenta en el banco y todo nos va bien, todo marcha bien. Pero no falta el diablo que se entrometa por ahí, porque José dice que su patrón le había dejado todo en las manos de él. Y él hacía el servicio. De su amo. Su amo no se preocupaba por nada, porque José hacía todo.
Y si nos acompañamos a ver Génesis 39, dice que Potifar dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y belleza presencia. ¿Cómo era? Era hermoso de semblante y bella presencia. El 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Cosa tremenda de lo que le estaba pasando a José. La tentación llegó a su vida. Dice el 8, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Ella estaba pensando en faltarle al Señor, no al hombre, sino a Dios. El hombre le dio la confianza, pero antes que le faltara al hombre, dice: ¿cómo voy a hacer este grande mal? Y pecaría yo contra Dios. A pesar de que José fue vendido, fue esclavo, él tenía la confianza en Dios. Él sabía que Dios estaba con él y decía: ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? Se mantuvo fiel, se mantuvo fiel. Y esa es una vida que agrada a Dios, la fidelidad. A veces hay gente que dice: ay, es que no me ven aquí, es que voy a echarme un cigarrito, es que una copita, es que esto, pero ahí está Dios. El mismo salmista le decía: Señor, ¿dónde me iré de tu espíritu? Si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Él le decía: en todos lados estás tú. Tú eres omnisciente, tú eres omnipresente. Y así José: ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? ¿Cómo voy a hacer el gran pecado? Yo me imagino que esa mujer también era hermosa, pero antes de cometer una falta, José dice que huyó. Y también corriendo se ganan las victorias, también corriendo se ganan las batallas. Pero él tuvo un error que dejó la ropa y la mujer se sintió despechada y le dijo a su esposo: mira, te fuiste y ese hombre que pusiste aquí en la casa trató de abusar de mí. Y entonces lo echó a la cárcel, lo echó a la cárcel. Pero no oímos que se haya quejado José. Permanecía la fidelidad de José para Dios. Sabía que no había cometido pecado. Y dijo el Señor: aunque os vituperen y hablen contra ustedes cosas vanas, no se preocupen. Dios tiene el control. Dios tiene el poder de sacarlo de toda situación adversa. Y así José, él se mantuvo íntegro, teniendo una vida consagrada a Dios. Si vemos a José más adelante, dice la palabra que él interpretó el sueño del copero y del panadero. Y más adelante tiene un sueño el rey y también interpreta el sueño del rey y lo saca de la cárcel. A tal grado de que el Señor, viendo las actitudes de la injusticia que tenían con él, dice que él fue el segundo del rey. No había otro más alto que él. Solamente el faraón. Y él se mantuvo fiel. Tuvo muchas aflicciones porque cuando salió el panadero y el copero de la cárcel, le dijo: no se olviden de mí, cuéntenle al rey que yo estoy aquí justamente. Se olvidaron de él, se olvidaron. Y por eso la palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Tenemos a veces muchas aflicciones. A veces hay necesidad económica, a veces hay falta de salud, falta de trabajo. Y las aflicciones vienen a nuestra vida porque somos carne y nos sentimos. Pero dice: de todas ellas el Señor te librará. Así como libró a José, así libró a José.
y llegó a ser el segundo del reino, por la fidelidad, por tener una vida consagrada. Y a veces no comprendemos ese alcance de tener esa vida consagrada para bendición, para bendición. El pueblo de Israel es advertido por Dios. En el capítulo 20, 23 y 24, dice la palabra de Dios. Vamos a ver desde el 22. Guardad pues todos estos estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero vosotros, os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo la daré para que poseáis por heredad la tierra que fluye leche y miel. Yo, el Señor vuestro Dios, os he apartado de los pueblos. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos aparta para su reino, nos aparta para su gloria y nos advierte: no hagas las cosas que hacen las naciones, no hagas las cosas que hace el mundo, porque yo voy a echar a estas naciones de esta tierra por lo que están haciendo, no porque sean más buenos que ustedes. Pero a ustedes les estoy diciendo que guarden mis ordenanzas y mis estatutos y que obedezcan a la palabra para que les vaya bien en lo que yo les voy a dar, la tierra que fluye leche y miel. No hagan conforme a las costumbres de esos pueblos, sino apártense de ese camino que los va a llevar a la perdición. Entonces vemos cuando Dios advierte las cosas y a veces hacemos oídos sordos, pero Dios quiere y nos advierte que no tengamos parte con el mundo, porque tienen y practican ellos la maldad y no tienen temor de Dios. Yo quisiera llevarte al libro de Juan 17, donde el Señor Jesús hace la oración para aquellos hombres que tenían a Jesús y para aquellos que habían de creer en Jesús. 17, 16 y 17 dice: no son del mundo, le dijo el Señor Jesús al Padre cuando hizo la oración, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el Señor Jesús en Levítico le decía: no hagan como hacen esas naciones del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. No somos del mundo. El Señor oró al Padre y le dijo: Señor, que ellos sean uno como nosotros somos uno. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Esa es la protección que el Señor Jesús hizo para con nosotros. Que las modas del mundo, que los placeres del mundo no nos alcancen. Porque a José lo tentaron con una de esas cosas que ofrece el mundo. Mas él dijo: yo no puedo hacer mal para con mi Dios y no lo voy a hacer. Y corrió. Y eso es lo que el Señor hizo en su oración. Y dijo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y entonces en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer: guardarnos del mundo sin mancha y sin arruga. Lo que nos dice el Señor, que nos guardemos. Todo nuestro ser nos componemos de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no haya ningún reproche, que no haya ninguna cosa que nos pueda comprometer a no tener una vida consagrada a Dios. Eso es. Y por el resultado que nos da esto, entonces tenemos que obedecer esa palabra que nos dice Primera de Pedro 1,
Vamos a ver 15 y 16 para cerrar. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. El Señor ya limpió nuestra mente. Y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en ratitos, en momentos. Dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Y así es como el Señor quiere que nosotros vivamos una vida consagrada, una vida como la de Samuel, una vida como la de José. Limpiémonos, quitemos toda cosa vana, corramos de la tentación, huyamos del peligro para tener esa vida consagrada a Dios. Y entonces va a haber una bendición grande, así como la tuvo José, que fue el segundo del rey. Y esa vida nos va a llevar de victoria en victoria, porque hacemos la voluntad de Dios, hermano. Una vida donde guardemos nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para Dios, para Dios. Y pronto veremos al Señor, porque dice, sed santos como yo soy santo. Entonces yo te invito a que reflexionemos en la palabra y caminemos como Dios quiere, tener una vida pegada a Él, una vida consagrada, apartándonos de todo mal, de todo pecado. Voy a hacer una oración y nos despedimos. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, porque esta palabra, mi Dios, llega a nuestro corazón y que la asimilemos ahí, Padre, porque, Señor, hemos visto ejemplos de los cuales, Señor, tuvieron problemas y todo, pero tú estuviste con ellos, mi Dios. Tú le diste la salida a esos problemas, mi Dios, y ellos se apegaron a tu palabra, mi Dios, fueron consagrados y la bendición fluyó en gran manera. Así, Señor, en la vida de mis hermanos, Padre, que nos apartemos de todo lo que contamina y guardemos nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, nuestro cuerpo, todo, Señor, para ti, consagrarlo, Señor, en nuestro diario vivir. Guarda la vida de mis hermanos, Señor, protégeles y que la palabra, Señor, sea de vida eterna para cada uno de ellos, los que oyeron este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.